Estamos con Adrián Salvucci, un reconocido referente del pensamiento nacional argentino, escritor, periodista e investigador especializado en el análisis de las estructuras de poder políticas, económicas y financieras de la globalización. Bueno, tiene un programa también en YouTube, en TLB1, es presidente del Movimiento por la Segunda República. Es conferencista, autor de diversos libros sobre geopolítica, relaciones internacionales y otros temas de interés, así como numerosos artículos y monografías en medios de prensa del país y del exterior. Entre los libros publicados tenemos El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, Argentina, colonia financiera, se pregunta Adrián. Después tenemos La Segunda República Argentina, el hito fundacional del siglo XXI, y El profeta de la Edad de Hierro, que es una interpretación junguiana de la obra de Richard Wagner. Después tenemos War, Government, Política y Poder en el siglo XXI. Bueno, por otro lado, es de quien el ínclito Lucas Carena dice: somos los Alieris de Adrián. Bueno, Adrián, desde ya muchas gracias por esta entrevista a Radio Cubo, la radio de la Patagonia, y si te seguía presentando no terminábamos más. Bueno, quisiera empezar por preguntarte respecto de lo que venís profetizando en tus últimos programas en TLB1 sobre la posible guerra que se avecina en el próximo año 2020. En cuanto a que decís que no va a ser con armas, entonces me surge la pregunta: ¿cómo la visualizás a esa guerra? Hola, Leandro Furque, un gusto estar en tu programa, muchísimas gracias por tu invitación. Efectivamente, tenemos un programa en canal TLB1, Toda la Verdad Primero, de ahí TLB1, en internet, en YouTube, y el programa que tengo yo se llama PSR, o sea, Proyecto Segunda República, que es una idea que venimos tratando de vializar y consolidar desde hace ya unos cuantos años, primero como Movimiento por la Segunda República Argentina, como vos bien mencionaste, y ahora como Proyecto Segunda República, y si Dios quiere pronto Partido Segunda República, pero bueno, tenemos que seguir trabajando eso. Yo trato de hacer más que nada, no tanto profetizar, sino prever. Profetizar tiene una connotación religiosa mística. Lo que hago yo es meramente prever en base a datos y trato de hacerlo desde una óptica distinta a lo que solemos escuchar en los grandes medios y en los opinólogos de turno. O sea, yo parto de una base de que lo que hoy vivimos es una enorme privatización del poder, es el poder, la capacidad para tomar la última decisión y las decisiones claves que tradicionalmente estaba en manos del Estado público, o sea, el presidente o el rey o el príncipe o el primer ministro. Hoy ya hay una instancia que está por encima del poder público del Estado y ese es el entorno del poder privado que nadie lo elige y lo que ejerce es enorme influencia, tremenda influencia. Yo dentro de este contexto vengo viendo este colapso argentino desde hace ya varias décadas, pero muy especialmente luego de la derrota de Malvinas. Argentina fue derrotada por Inglaterra y la OTAN, junto con Estados Unidos, obviamente, y si uno mira la historia, todo país que fue derrotado por Inglaterra termina pagando las consecuencias por generaciones y generaciones. El ejemplo clásico es Alemania, por allá por 1918, cuando firmó el Tratado de Versalles de 1919, que le impuso una rendición catastrófica. Bueno, nosotros, menos visible, ese Tratado de Versalles, el Versalles argentino, lo llamamos nosotros, lo firmó Carlos Menem, junto con Domingo Cavallo, que empezó siendo canciller argentino, la gente se olvida de eso, y apoyado por todo el Congreso por allá por el año 1990-1991. Esas son las consecuencias que sufrimos hoy en día, un país devastado, un país donde empresas privadas extranjeras se han quedado con todas nuestras riquezas, o buena parte de ellas, un país sin fuerzas armadas, un país sin un sistema educativo, y todo lo que hay es un pequeño grupo, dentro de todo es bastante pequeño en términos relativos, de administradores locales que trabajan para el enemigo y que los medios nos los presentan como los empresarios o los formadores de opinión o todas estas ONG y policías del pensamiento como el INADI, por ejemplo, o como la DAIA, en el caso mío que fui demandado por ellos. Todo esto hace que uno vea que la Argentina hoy está
sujeta ya a una situación terminal. Yo creo que este circo electoral que hoy padecemos está a punto de concluir con la entronización de los Kirchner, que lamentablemente son uno de los grandes hacedores de esta destrucción de la República Argentina, lo vienen haciendo desde la izquierda, para ir viendo cómo pueden ya directamente matar a la República Argentina. Ahora bien, el Estado argentino, este Estado que nació en 1816, ya pronto llega a su fin y a su muerte, pero por más que la primera República Argentina muera ya en estos días, con esta elección espantosa, catastrófica, este circo electoral, por más que la primera República Argentina moribunda se nos muere pronto, la nación argentina, sin embargo, su pueblo, su historia, sus raíces cristianas y sus raíces europeas, eso todavía vive, y para que pueda volver a ponerse de pie es preciso que fundemos una segunda República Argentina, que suena como algo difícil, pero no lo es tanto. Otros países ya lo han hecho en el pasado. La ex Unión Soviética lo hizo apenas hace unos 25, 30 años, cuando cayó el muro de Berlín. Alemania también lo tuvo que hacer después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Francia lo hizo en 1958 y 1959, de manera que siempre esto es una posibilidad factible. Yo digo que ahora a lo que nos enfrentamos, gracias a Dios, no es tanto a una guerra física, sino a una guerra psicológica, porque el ataque contra la Argentina todavía no ha sido con violencia física primordialmente, sino con violencia psicológica. La destrucción de nuestra juventud, el narcotráfico, lo que pasa por, comillas, entretenimiento, comillas, que no es más que una forma de destruir los valores y la mente a la juventud y a toda la gente en general, imponiendo la agenda Soros, de George Soros, que desde la Open Society Foundation viene imponiendo para todos los países de Iberoamérica, pero muy especialmente para la Argentina, su agenda pro aborto, su agenda pro ESI, educación sexual integral, que en definitiva es una forma de destruirle el cerebro a nuestros hijos, de meterle el germen de la decadencia y la degeneración, algo tóxico, algo tan negativo, y también meternos un narcopaís, como ya vemos en la provincia de Jujuy. Realmente, Adrián, te noto muy entusiasta, siendo que vos mismo siempre sostenés que la ingeniería social nos lleva a la decadencia. Ingeniería social que sabemos que nos ataca desde las casas de estudios, desde la prensa, desde el arte, desde el poder mismo. ¿De dónde entonces, Adrián, surge tu positivismo? ¿Crees que acompañaría al pueblo? ¿No crees que primero se debiera concientizar al pueblo? Algo de verdad en lo que decís, pero yo creo que por sobre todas las cosas hay que ser un pragmático realista a ultranza, que es lo que trato de ser en estos temas. También soy optimista, soy de esos que cuando ven el vaso hasta la mitad siempre lo ven medio lleno y no medio vacío. No obstante ello, soy plenamente consciente que, como tú bien dices, si el pueblo no despierta antes, si no hay un despertar generalizado, luego es muy difícil lograr lo que queremos lograr. Por eso en esta etapa, estamos poniendo todas las fichas, por así decirlo, en el despertar de la conciencia de la mayor cantidad de personas del pueblo argentino, para que haya una masa crítica que lleve adelante esta verdadera revolución que hoy hace falta. Para los que vean nuestros últimos programas van a ver que ponemos un enorme énfasis justamente en el despertar. En PSR número 27, que subimos al canal TV1 hace apenas unos días, verás que el énfasis está sobre justamente la necesidad de despertar. De todos modos, creo que lo que nosotros queremos hacer es contrarrestar los efectos nocivos, no solamente de las noticias con los encubrimientos, falsificaciones y distorsiones del caso, sino también la decadencia ingenierizada desde aquello que pasa por entretenimiento, que no es tal, sino que es adoctrinamiento sumamente negativo para el pueblo. Si al pueblo se lo deja ser natural, lo más natural en la vasta mayoría, no solamente del pueblo argentino, sino de cualquier pueblo, es querer tener una buena familia, cuidar a los propios, trabajar, ganarse las cosas con el sustento, ganarse el sustento con el producto de lo que uno hace,
y la gente es abrumadoramente buena y honesta. Lo que pasa es que hoy en día pareciera que se han encumbrado los elementos más tóxicos, disociadores, degenerados y venenosos, que son los que hoy tienen el poder. Por eso esta lucha es una lucha enorme y no es una lucha de violencia física, como nunca me canso de repetir, sino de tomar conciencia. Es una guerra psicológica, porque ellos nos hacen a nosotros la guerra psicológica. Por eso la invitación del Proyecto Segunda República es hacer una contraguerra psicológica, que Dios quiera que empiece pronto. Y es más, creo que Patagonia tiene un rol excepcional a cumplir, porque la Patagonia, con su vasto territorio, importante en recursos, importante en el valor humano de sus habitantes y trabajadores, e importante en su posición geoestratégica, bien podría ser el punto clave que defina esta batalla. Pues fíjate, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, las 5 provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en su conjunto apenas llegan a unos 2,5 millones de habitantes, 2.600.000. Sin embargo, el partido de La Matanza, que es de acá en el Gran Buenos Aires, que es apenas un puntito en el mapa de la patria, también tiene 2.600.000 habitantes. En un caso, un partido hacinado con fuertes cuotas de clientelismo. En el otro caso, Patagonia, tenemos a 5 provincias vastas, enormes, prácticamente despobladas. Por eso no es... Y hay que entender el valor geopolítico. Recuerdo hace muchas décadas, ya varias décadas, en un programa en Estados Unidos de noticias que se llama 60 Minutos, 60 Minutes, de un periodista muy conocido, Mike Wallace, que ya falleció. Lo estaba entrevistando a Kissinger, a Henry Kissinger, Sir Henry Kissinger, porque la reina le dio el título noble por la ayuda que le dio durante la guerra de Malvinas, Henry Kissinger, a Inglaterra. Y le preguntaron en un ida y vuelta, en un ping-pong de preguntas y respuestas, Mike Wallace, este periodista, le iba preguntando a Kissinger distintas cosas y él contestaba con lo primero que se le ocurría. Y cuando le dice Patagonia, se quedó pensando Sir Henry Kissinger y dijo: es una daga que apunta a la Antártida. Claramente este mal parido, discúlpame que lo diga así, tienen claro los conceptos geopolíticos. Por eso ahora es importante que los tengamos en claro nosotros. Ellos hacen lo imposible para confundirnos, para que no tengamos en claro estos vitales conceptos, y para eso financian y nos imponen sucesión de cretinos como los Kirchner, como Mauricio Macri, como Menem en su momento, de la Rúa, Duhalde, Alfonsín al principio, e incluso los traidores militares que se hicieron cargo del gobierno cívico-militar a partir de 1976. La prueba de lo que acabo de decir la tiene cualquiera que haya visto los 2, comillas, debates, comillas, presidenciales, donde pocas veces se pudo escuchar a 6 individuos decir tantas sandeces, tantas pavadas, y no llegar al meollo de la cuestión, no llegar al fondo de las cuestiones que son lo vitalmente importante. Yo al menos no escuché la palabra o la frase Banco Central de la República Argentina, no escuché deuda por territorio, no escuché endeudamiento por el Fondo Monetario Internacional como forma de quedarse con nuestro territorio, no escuché indefensión total ante los enemigos históricos como Inglaterra y Estados Unidos en el Atlántico Sur. Y bueno, no escuchamos un montón de cosas que tendríamos que haber escuchado, por la simple razón de que el debate presidencial no estaba orientado al pueblo argentino, sino que esos 6 individuos, dejo afuera el del FIT en esto que voy a decir, pero los otros 5 no hablaban para el pueblo argentino, hablaban para las 3 embajadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Nos están robando el producto de nuestro trabajo, vienen por nuestras tierras, pero también, Adrián, por nuestra dignidad y nuestros valores cristianos. ¿Hacia la defensa de cuál de estos bienes apunta el PCR? Esa es una pregunta fundamental, Leandro. El proyecto Segunda República claramente es una propuesta política y geopolítica. Es una manera de entender cómo funciona realmente el mundo, que es lo que no nos dicen los grandes medios. Se centra justamente en defender por sobre todo la soberanía nacional y la integridad física, psíquica y espiritual del pueblo argentino y de todos los pueblos de Iberoamérica. Dicho eso, nosotros hemos sintetizado
nuestra propuesta en lo que llamamos 5 pilares. El primer pilar es la absoluta necesidad de restaurar el Estado-nación soberano, no este Estado administrador colonial que hoy sufrimos en Argentina y en la mayor parte de Iberoamérica, sino un Estado nacional soberano, en primer término, y por eso es el pilar fundamental. Por eso llamamos a nuestro movimiento Segunda República, porque damos por muerta ya prácticamente el primer Estado y la necesidad imperiosa de fundar una segunda república argentina soberana con un Estado soberano. A partir de ese punto, proponemos como segundo pilar restaurar la moneda argentina, que es la moneda soberana, que lo hemos explicado ampliamente en distintos programas en Canal TLV1, en el sitio del PSR, www.psr.la, y también en algunos libros míos, notablemente el último que escribí, que se llama Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, que es del año 2015. Tercer pilar sería, y esto es secuencial, sería investigar a fondo, rechazar e investigar a fondo todo el concepto de deuda pública, lo cual significa llegar al fondo de la cuestión. Hay dos posturas extremas respecto de la deuda externa e interna del Estado, que son posturas insostenibles. Una es no pago nada, como propone la izquierda o como en su momento propuso el efímero presidente Adolfo Rodríguez Sá y duró 5 días o 4 días en el poder en el año 2001. La postura es absurda porque hay deudas que hay que pagarlas y corresponde pagarlas, aparte que nuestros acreedores son sumamente poderosos y hay que manejarse con mucho cuidado. Con lo cual, esa postura grosera y ridícula de no pago nada, la rechazamos totalmente, pero rechazamos aún más la postura del gobierno Macri de pago todo, no importa lo que sea, yo lo pago. La propuesta nuestra es determinar, hacer un inteligente inventario de cuánto le debemos, a quién y por qué. Y a partir de ahí entrar a hacer una negociación de un altísimo perfil público para que todo el mundo entienda el mecanismo que vamos a aplicar respecto de la deuda externa, porque muchos países van a simpatizar porque tienen exactamente el mismo problema. Me refiero a Brasil, me refiero a Colombia, me refiero a México, me refiero a España, me refiero a Italia, me refiero a Chipre, me refiero a Grecia, a Rusia, a gran cantidad de países, para que con esa simpatía, ese apoyo, esa empatía que generaríamos en distintas actitudes del mundo, Argentina no se vea sola tener que pelear contra este leviatán de acreedores privados notablemente que usan al FMI como su gestor, y poder sobrevivir el problema de la deuda pública. Como están planteadas las cosas hoy en día, Argentina está totalmente imposibilitada de pagar esta deuda pública según los cánones del enemigo, y por eso están buscando arrastrarnos a eso terrible que yo llamo deuda por territorio, que ya está a muy pocos pasos. El cuarto pilar es liberar a las instituciones republicanas de su dependencia sobre el dinero. Hoy en día, los partidos políticos probablemente sean las instituciones sociales más dependientes del dinero que uno pueda imaginar, porque un partido político no produce nada, sino meramente vive de quienes le aportan dinero, y el que paga manda. Y el quinto pilar, que ahora llego a tu pregunta, Leandro, el quinto pilar del proyecto Segunda República, que por ser el último no es el menos importante, sino todo lo contrario, last but not least, como suelen decir los gringos. El quinto pilar es rescatar y restaurar los valores tradicionales cristianos con los cuales nació la patria argentina, el valor del trabajo, de la honestidad, del querer, de la solidaridad con el vecino, del amor a la patria, del amor a nuestra historia. Justamente nosotros insistimos, sin por ello ser dogmático en un sentido religioso, pero sí ser firmes, que Argentina nació bajo el signo de la cruz y de la espada. El que quiera negarlo está negando nuestra historia. No quiere decir de que hay que ser católico obligatoriamente, católico practicante ni nada, pero nuestra patria y toda Iberoamérica nace por decisión de España, por la conquista de España. Incluso la Iglesia Católica, más allá de lo religioso, ha sido, y ya hoy lo dejó de ser lamentablemente, pero ha sido un puente cultural que permitió nutrir a estas tierras de América de la cultura greco-romana. De manera que es fundamental asumirlo, absorberlo y por supuesto dejar que esa semilla
greco-romana, cristiana, crezca en la tierra americana. Acá también hay un enorme aporte cultural y un enorme aporte ya de la propia fibra, del misterio de la tierra propio de Iberoamérica. Pero jamás debemos cortar nuestras raíces cristianas, nuestras raíces europeas y nuestras raíces grecorromanas en el sentido más amplio de la palabra. Y todo esto se centra en los valores de honestidad, de trabajo, de amor a la patria, de decir siempre la verdad, de no mentir, de ser solidario, de ayudar al más pobre y de dejar siempre que prevalezca el bien común por encima de todo interés individual y todo interés egoísta. Esos 5 pilares creemos nosotros que más o menos sintetizan lo que propone el proyecto de Segunda República muy pragmáticamente: restaurar el Estado, recuperar la moneda, investigar a fondo y rechazar el concepto de deuda pública, rescatar las instituciones republicanas de su dependencia del dinero y volver a encarnar nuestros valores. Todo dentro de un marco que nosotros llamamos tercera posición, que es rechazar por igual al capitalismo usurario, burdo, genocida que nos impera desde Londres y desde Nueva York, para dar una definición geográfica de alguna manera, pero al mismo tiempo también rechazar el comunismo en su nueva forma, que nos viene del Foro de Sao Paulo, que nos viene de Cuba, que nos viene lamentablemente de la revolución bolivariana de Venezuela, que muerto Chávez se fue al diablo, por así decirlo. Justamente tercera posición es no imitar ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacer lo que realmente necesita y siente el pueblo argentino y transformar a Argentina en una suerte de faro luminoso que sea una guía para toda Iberoamérica, porque el peso cultural, político e histórico de Argentina, especialmente de los individuos más sobresalientes argentinos, han hecho historia. Adrián, hablas de una tercera posición. ¿Es una posición semejante a la sostenida por Juan Domingo Perón? En rigor de verdad, Leandro, la tercera posición la seguimos sosteniendo nosotros desde el proyecto Segunda República, y creo que intuitivamente muchísimos argentinos e iberoamericanos quieren seguir sosteniendo una tercera posición. Lo que ocurre es que hay que actualizarla al siglo XXI. Cuando surge la tercera posición en el siglo XX, surge en primera instancia por iniciativa de Italia en los años 20 y Alemania en los años 30 y 40, que luego el justicialismo le da forma doctrinaria a partir de 1946-47. Porque, ¿qué es la tercera posición o qué era la tercera posición en aquella época? Que no dejarse fagocitar ni por los usureros neofinancistas, neocapitalistas, centrados en Londres y en Wall Street en Nueva York, por un lado, por la derecha, pero tampoco dejarse fagocitar por la insectificación comunista que en aquella época estaba centrada en Moscú, en el Moscú bolchevique. Entonces la tercera posición de Italia en los años 20 y Alemania en los años 30 y 40 era eso: no queremos ni ser esclavizados por los insectificadores bolcheviques comunistas, pero tampoco queremos que nos chupen la sangre los capitalistas usureros de Nueva York y de Londres, sabiendo, y esta es la base de la tercera posición también, que en última instancia ambos, capitalismo de un lado, comunismo del otro, tenían un único Estado mayor que controlaba a ambos para dominar el mundo. Pero con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la ex Unión Soviética, las cosas cambiaron. Con la globalización entramos en una nueva etapa. Hoy, es más, no tenemos que percibir a Moscú como un enemigo, porque ya Moscú dejó de ser un centro de irradiación del comunismo. Quedan vestigios de un comunismo arcaico, Cuba, por ejemplo, y algún otro país. Aún China, que sigue siendo formalmente comunista, sin embargo, tuvieron la inteligencia de hacer un sistema mixto que les sirve a ellos para sus necesidades chinas. Ahora bien, entonces uno diría, bueno, pero si cayó la ex Unión Soviética, la globalización
nos quiso hacer creer con Francis Fukuyama cuando escribió El fin de la historia, nos quisieron hacer creer los capitalistas de Londres, de New York y de la Unión Europea, de lo que iba a ser la futura Unión Europea, ya está, globalización, ganó el capitalismo, fin de la historia. Pero no es así. Lo que pasa es que esto se ha transmutado en algo diferente. Hay un nuevo sistema de poder que genera una falsa grieta donde por un lado está toda la parte doctrinaria, progresista, cultural o anticultural, debiera decir, y de guerra psicológica, que son vestigios de las técnicas perfeccionadas por el comunismo, no solamente el comunismo moscovita, sino el comunismo de Norcorea, el comunismo de Norvietnam, el comunismo chino, que es trabajar sobre la mente de la gente para que en el nuevo sistema que surge a partir de los años 90, que es la globalización, se deje que esa sea la base filosófica e incluso política que ha de regir. Por supuesto, acá hay que entender algo. El comunismo no murió, el comunismo no está enterrado. Lo que sí terminó es el comunismo, el bolcheviquismo, como sistema económico, porque quedó demostrado que como doctrina económica el marxismo-leninismo no funciona para nada, no funcionó en Rusia, no funciona en China, por eso se hicieron capitalistas, y pobrecita Cuba, no funciona ahí tampoco, más allá de otros problemas muy puntuales que tienen el encono de Estados Unidos, etcétera. Por lo cual podemos decir que aunque el sistema económico financiero comunista feneció y no va más, sin embargo el sistema político, el internacionalismo, el sistema de guerra psicológica, el sistema de insurrección planificada, el sistema filosófico, el ateísmo, comunista está vivito y coleando y hoy lo vemos entronizado absolutamente en prácticamente en todo el mundo, que no se da cuenta que está pensando como un marxista, el ateísmo, la propuesta de destruir los valores. George Soros es un ejemplo claro de esto. Aborto para todos. El ESI, la degeneración sexual para todos. El narco países para mejor controlar las poblaciones. Está absolutamente vivo. Lo que no funcionó, por supuesto, está más que evidente, es el sistema económico financiero. Ahora bien, en la globalización lo que hace es impone el sistema económico financiero del capitalismo, que ese sí funciona para ellos, pero funciona. Y ha funcionado bastante bien para por lo menos permitir que algunos países se desarrollaran económicamente. Con lo que hoy tenemos es un sistema único, que yo lo llamo la socialdemocracia internacional, que es la nueva forma para los giles, por así decirlo, es la doctrina del nuevo orden mundial, que en lo filosófico, en lo social, en lo cultural, lo digo entre comillas, es absolutamente progre, es de izquierda y es combativo desde la izquierda. En lo político es absolutamente de centro esta socialdemocracia. Respeta las estructuras del nuevo orden mundial a rajatabla, no saca las patas del plato ni por asomo. Así vimos que lo hicieron Lula, lo hizo Cristina Kirchner, lo hizo Evo Morales, lo hizo Rafael Correa en nuestro continente, lo hizo Michelle Bachelet. Pero en lo económico financiero son totalmente de derecha. El kirchnerismo es un ejemplo claro de esto. Por un lado, el puño izquierdo en alto, pañuelo verde pro aborto, bravuconadas de todo tipo, como hicieron Néstor y Cristina, pero cuando llegaba el momento de endeudarse y de pagar la deuda absolutamente ilegítima y a menudo ilegal, como bien dijo en dos oportunidades Cristina Kirchner cuando todavía era presidente, nosotros hemos sido pagadores seriales, y es verdad. Néstor y Cristina a lo largo de 12 años y medio de gobierno pagaron casi 230.000 millones de dólares a los grandes buitres, a Goldman Sachs, a Citicorp, al banco, al HSBC. No creamos que los únicos buitres y vampiros son los fondos buitres de Paul Singer, de Kenneth Dart y de Mark Brodsky, no. Los otros, Goldman Sachs, los grandes bancos, el BBVA, el Banco Santander, el Banco Galicia, son mega buitres. Y ahí tenemos como la socialdemocracia, de la cual Cristina, el kirchnerismo es un exponente típico, en lo económico y financiero es absolutamente de derecha. Y hoy la grieta que nos quieren imponer falsa es que cuando a la derecha se le va la mano, ahí entra la izquierda a tallar y volver a equilibrar el sistema, y no es así. El drama que estamos viviendo hoy, que se está viviendo hoy en Chile, es eso, donde los Piñera, los hombres de la derecha usuraria financiera,
tiraron tanto de la cuerda que ahora reacciona a la izquierda, pero lo hace según los cánones, lamentablemente, del Foro de Sao Paulo, de los cánones insurreccionales que no promueven la nación soberana, sino que promueven un pastiche que no solamente va a traer mayores problemas. ¿Qué es la tercera posición? Entonces, en esto, la tercera posición es rechazar por igual esta grieta falsa de izquierda, Foro de Sao Paulo, y derecha de la banca usuraria, FMI, etcétera, para proponer algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente? Naciones soberanas, con estados fuertes, con un concepto de soberanía, con valores según nuestros cánones aquí en Iberoamérica, con valores cristianos. No nos vamos a cansar de repetirlo. Argentina y toda Iberoamérica se fundó desde hace 5 siglos por la cruz y la espada, y esas son nuestras raíces y esas son es nuestra base que tenemos que volver a recuperar. Lamentablemente hoy, por lo que veo en Chile, lo que veo en Ecuador, lo que veo en Bolivia, lo que veo en Argentina, desde luego, hemos caído nuevamente en la falsa grieta, creyendo que los excesos de la ultraderecha de Macri, de Bolsonaro y de Piñera los vamos a arreglar con una izquierda que es parte del mismo sistema de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, o en el caso de Chile, de volver a las huestes de de Ricardo Lagos, perdón, y de Michelle Bachelet. Y respecto de bueno, lo que tú me preguntas también de la causa y los fines últimos de estas últimas revueltas en Ecuador y Chile, es eso básicamente, es tratar de imponer con violencia y con una guerra psicológica feroz y con el acompañamiento de los grandes multimedios, imponer una lucha dentro de cada estado, que no hace más que debilitar a los estados nacionales, centrado en esta grieta. ¿Te cansaste de demasiado gobierno de derecha de Macri y de Piñera? Bueno, perfecto. Ahora te tiramos con Cristina Kirchner y te tiramos con nuevas caritas del surdaje. ¿Te cansaste de Lula y de Dilma? Perfecto. Te tiramos con Temer y con Bolsonaro. Y en Estados Unidos lo mismo. ¿Te cansaste de George W. Bush? Ahora te tiramos con un Obama y una Hillary. ¿No te gusta Obama y Hillary Clinton? Bueno, ahora te vamos a tirar con un Donald Trump. Y así vamos viendo cómo se va autoperpetuando el sistema. La propuesta nuestra es comprender esta dinámica interna, comprender estos mecanismos internos que se están dando, y a partir de ahí, entonces sí, empezar a trabajar para lograr una auténtica liberación. Y si tú me lo permites, Leandro, quisiera agregarte un tema más. Sé que seguramente hay otras preguntas que las podemos abordar en algún futuro programa si tú así lo decides. En el caso de Argentina y también de Chile, es muy importante un factor que sé que para ustedes allá en Trelew es sumamente importante, y es la importancia geoestratégica de la Patagonia, Patagonia Argentina y Patagonia chilena, porque el futuro, los desarrollos futuros van a estar muy centrados en ese vasto continente que es la Antártida, que tiene riquezas absolutamente inexploradas, casi incalculables, y a los efectos de la humanidad casi infinitas. Si uno pone un mapa, nosotros lo hemos hecho en varios programas a lo largo del último año, un mapa del mundo con la Antártida en el centro, empieza a observar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que la forma de llegar a la Antártida, las vías terrestres, Sudáfrica está a 4.000 kilómetros, Australia, Nueva Zelanda, casi 3.000 kilómetros, y la Patagonia está, como dijimos ya en un anterior comentario, apenas a menos de 1.000 kilómetros. Argentina y Chile tienen que unirse para lograr esta soberanía nacional, para que juntos defendamos y protejamos nuestro acceso a la Antártida, porque ahí está el futuro de la humanidad. Bueno, Adrián, realmente te agradezco muchísimo por esta entrevista y me gustaría molestarte con una última pregunta, con una última reflexión respecto a este sistema democrático o partidocrático. Si vos creés que con este sistema podés acceder al poder para poder lograr todo lo que querés, teniendo en cuenta no solo la proscripción de los últimos candidatos pro vida, que de una u otra forma no pudieron participar de las elecciones, sino también teniendo en cuenta que este poder que domina tanto la derecha como la izquierda, domina también la voluntad de la gente, a través de los medios de comunicación, a través de las películas, del arte, y a través de la infiltración, inclusive a través de la infiltración a la propia iglesia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece este sistema democrático? Excelente, Leandro, tu pregunta final. Más que una pregunta, en realidad es
descripción del terrible momento y la terrible situación que estamos viviendo todos. Como vos bien decís, en realidad esto no es una democracia, esto es una dinerocracia controlada por quienes tienen el dinero para comprar todo, desde los medios, pasando por los candidatos, partidos políticos, voluntades y todo este sistema de, comillas, entretenimiento, cierro comillas, con lo cual van adoctrinando a la gente en los valores del odio, en los valores de la muerte, en los valores de la destrucción, en esta entropía catastrófica que hoy nos afectan, y nosotros somos los solitarios y guerreros desarticulados que tenemos que pelear contra todo esto mientras tratamos de sobrevivir, mientras tratamos de ver cómo podemos no solamente ordenar nuestras propias vidas, sino tratar de reordenar lo social, la vida colectiva, la vida en comunidad que se ha ido al diablo, por así decirlo. Es un desafío enorme, de eso no cabe ninguna duda. Como lo has descrito vos y como lo estoy describiendo yo ahora, parecería que es para dejar caer los brazos, pareciera que es una misión absolutamente imposible, pareciera que estamos ante un enemigo demasiado gigantesco como para poder hacer algo en contra de ellos. Sin embargo, esto es parte también de su guerra psicológica, convencernos, hacernos creer que son tan irresistiblemente poderosos que no hay nada que podamos hacer para combatirlos, con lo cual relájate y disfrútalo, o como dicen los norteamericanos, si no puedes derrotarlos, y bueno, únete a sus filas. Yo creo que no hay que hacer ninguna de las dos cosas, ni hay que dejar caer los brazos, ni mucho menos hay que dejarse derrotar e integrar ni remotamente sus filas. Hay que luchar y luchar, porque ellos tendrán toda la fuerza física, todos los valores materiales, o todos los instrumentos materiales, debería decir, porque no son valores, tendrán toda la fuerza de imponer su voluntad coercitivamente, pero les falta algo, les falta Dios, como decía el gran Rubén Darío, les falta Dios, y Dios tiene una forma misteriosa de ir operando en las cosas de los hombres. Por eso yo creo que la obligación más grande de un buen hombre, una buena mujer bien parados, de un buen hombre cristiano y una buena mujer cristiana, es no desesperar, no dejarse llevar por el desánimo, sino respetar que a veces Dios, lo cósmico, lo infinito, tiene maneras de hacer las cosas que no podemos entender inmediatamente. Entonces hay que un poco entregarse a su voluntad, y digo su con mayúsculas, a su voluntad, a su decisión, y ser soldados en el sentido más profundo de la palabra, siempre dispuestos a darlo todo por la vida, por los niños que vendrán. Tú sabes que hay una hermosa ópera del compositor alemán Richard Strauss, discípulo de Richard Wagner, uno de los grandes, no confundir con el vals de los valsecitos, no, estoy hablando de Richard Strauss, alemán, no austríaco, y que se llama La mujer sin sombra. Es una ópera muy impactante, muy bella, y uno de los coros que reaparece a lo largo de toda la obra es un coro de niños que desde el más allá piden, ruegan que los dejen nacer. Es el coro de los niños por nacer. Y es lo que finalmente inspira y desata el cordón, el nudo gordiano, por así decirlo, que ha atado toda la trama de esta hermosa ópera que se llama La mujer sin sombra. Bueno, hay que hacer silencio, hay que tener el oído bien adiestrado y bien afinado para empezar a escuchar en el murmullo, quizás en el murmullo del viento en las copas de los árboles, o en las olas del mar y de los lagos, o en los momentos que uno acalla las cosas del mundo y deja que ya no tanto hable el intelecto, sino que hable el alma y el espíritu, se empieza a escuchar esa tenue vocecita de los niños que ruegan a sus potenciales padres y madres que les permitan nacer, que les dejen nacer. Y aquí en Argentina, que como hemos dicho en otras oportunidades, tenemos el 8º territorio más grande del planeta, y sin embargo tenemos, en el ranking de población, somos número 41. Tener el 8º territorio y estar subpoblado, tan subpoblado que apenas tenemos la población número 41, es una fórmula para el desastre, porque hacia este gobierno mundial que nos están arrastrando va a llegar un momento que no está muy lejano
donde nos van a preguntar oficialmente, perdón, argentinos, ¿por qué ustedes tienen el 8º territorio si apenas tienen la población número 41? Ustedes tienen demasiado territorio para su población. ¿Por qué ustedes, que son del tamaño de la provincia de Buenos Aires, tienen apenas 2/3 de la población de Francia? ¿No? Francia lo digo mejor, Francia tiene el mismo territorio más o menos que la provincia de Buenos Aires, porque ustedes tienen, sin embargo, un territorio tanto más grande que el territorio de Francia. Y ahí nos van a decir que en nombre de la humanidad, de los derechos humanos, de la democracia y no sé cuántas imbecilidades más, que tenemos que ceder nuestro territorio. Y no van a faltar gobernantes que van a firmar alegremente, y no van a faltar una población desinformada y descerebrada que va a decir, no, tienen razón, vamos a tener que entregarles el territorio, especialmente empezando por la Patagonia. Por eso yo soy obviamente, estoy en contra del aborto, no solo por razones morales, no solo por razones éticas, no solo por razones religiosas, porque alguien podría decir, ¿y a mí qué me importa las razones éticas, morales y religiosas de Salvucci o de cualquiera de nosotros? Eso es un asunto de él. Entonces yo le agrego esto. Tenemos que ser profundamente pro vida y en contra del aborto y en contra de la destrucción de la vida por razones geopolíticas, porque Argentina es un país que, contrariamente a China o la India o Indonesia, no tiene una sobrepoblación, tenemos una subpoblación, tenemos demasiado poca gente, y yo quiero poblar la Patagonia muy especialmente, por más que me caen simpáticos, no la quiero poblar ni con chinos, ni con hindúes, ni con gente de otras latitudes ajenas a nuestras raíces históricas. La quiero poblar con argentinos. Y esto es una de las tantas cosas, quizás es bueno cerrar así esta entrevista, que hay que hacer valer. Que nosotros tenemos que ser inmensamente pro vida, no solo por razones éticas, sino por razones absolutamente geopolíticas. Por último, no voy a eludir tu pregunta. ¿Cómo vamos a hacer, cómo pensamos hacer para llegar al poder a pesar de todas estas contras que nos hacen? Y el desafío es enorme. Si me preguntas con qué medios, y en este momento no hay medios que nosotros podamos esgrimir tímidamente que pueda ser siquiera un pedacito de fuertes como son fuertes ellos, que tienen miles y miles y miles de millones de dólares y tienen todo a favor, todos los vientos a favor, y nosotros todos en contra. Pero te insisto, ellos tendrán todo, pero nosotros tenemos la voluntad de Dios, y Dios a la larga va a prevalecer. Yo te pongo toda mi fe y mi confianza en Dios, y sé que tarde o temprano el Proyecto Segunda República, el PCR, con ese nombre o con algún otro, con nuestra actual dirigencia o con una futura dirigencia, quizás cuando ya quien te hable en este momento esté reunido con su hacedor cósmico, en algún momento vamos a prevalecer, vamos a hacer el poder, no solo en Argentina, sino en todo este continente, y a partir de ahí vuelve a equilibrarse la cosa para que el mundo no tenga su eje tan torcido como lo tiene hoy. En alguna medida, bajando ya a la tierra y despidiéndome, como decía el gran Martín Fierro, hay que trabajar y trabajar para que a estas tierras vuelva una vez más un gaucho a mandar. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este espacio que me has brindado.